Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo Wrap Up, el número 20, que incluye las lecturas de abril y mayo de 2024, con un total de 9, porque la verdad es que llevo tanto retraso con la grabación de vídeos que me he leído 2 o 3 libros especialmente largos para así atraparme a mí misma, que no lo he conseguido, pero bueno, de momento no tengo ninguna semana sin haber conseguido grabar el vídeo. Pensaba que a estas alturas Penny ya no cabría aquí, pero aunque no lo parezca, estoy casi de 8 meses. Pero bueno, de momento Penny no se ha caído, así que sigue aquí y no llorando en el piso de arriba. Como en todos los wrap-ups, este vídeo está dividido por secciones y géneros para que podáis acceder a aquellos que más os guste si hay alguno que no os interese. Y además, en la descripción del vídeo y en el mensaje anclado encontraréis los enlaces promocionados a Amazon para compraros cualquiera de estas obras y, por supuesto, a las reseñas que ya existen o que existirán en las próximas semanas. Porque todos los libros de esta lista sí que se van a reseñar antes de que me tome mis vacaciones, no vacaciones, cuando nazca mi bebé. Y como siempre, empezamos con la ciencia ficción y la distopía, con la novela de Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, una novela que tenía muchas ganas de leer y que me ha decepcionado muchísimo. Tenía ganas de leer porque este es el escritor de Eragon, que en mi adolescencia pues me gustó muchísimo, y además esta novela pues ganó el premio de Goodreads, así que pensaba que sería genial porque además Paolini se ha pasado 10 años escribiendo esta novela, haciendo varias reescrituras, informándose de muchas cosas, porque quería probar algo nuevo dentro de la ciencia ficción y en concreto la ciencia ficción espacial. Pero la verdad es que se nota que hay muchísimo esfuerzo, pero teniendo cosas buenas, porque tampoco las voy a negar, no puedo decir que sea un buen libro, porque tiene fallos que me parecen garrafales, fallos de creación de personajes y de narrativa y también del mundo. Algo que se podría haber solucionado haciendo la trama más sencilla o bien dividiéndolo en una trilogía, pero que no se ha hecho. Pero es que ya empezamos mal porque la protagonista está mal creada, es un personaje que no genera empatía, porque creo que Paolini no consigue entender a una mujer y sobre todo a la mujer que él está creando. Y si a esto le añadimos que añade demasiadas tramas que quiere resolver a la vez, que provocan una complejidad que no tiene ningún sentido si no se desarrolla con más novelas, pues nos encontramos con una historia llena de caos que no se termina nunca porque tiene más de 800 páginas y que encima a la vez es bastante previsible si se ha leído lo bastante del género, porque realmente se pueden encontrar claras referencias a muchas obras, especialmente de Dune, y no a la buena parte de Dune, sino a la de Bryan y Anderson, incluyendo los puntos suspensivos que ya sabéis que me desesperan bastante. Además, hay una sobreexplicación constante completamente innecesaria, y esta sobreexplicación no es la ciencia ficción dura, como dicen muchos por Goodreads, sino que es una sobreexplicación de la trama en sí. No se detiene tanto a hablar de la tecnología, y además con una resolución cuestionable, porque no debería terminar así, porque no debería tener esta complejidad. Pero bueno, la historia se sitúa en el 2257, con la humanidad habiéndose expandido dentro del universo, y la protagonista es Kira Navareth, una xenobióloga que está estudiando un planeta para colonizar en Sigma Dragonis. Y allí, en una investigación, encuentra una cueva alienígena donde es infectada por nanotecnología que la cubre en un exoesqueleto creada por una especie extraterrestre a la que se denomina los desaparecidos. Este traje inicialmente parece bastante incontrolable y de hecho acaba matando sin querer a la mayor parte de su equipo, incluyendo a su prometido, para luego terminar en una cuarentena militar que se termina con un ataque extraterrestre de una especie que no conocían, los Granui, en el que Kira aprovecha para huir y claro, después de estos eventos la humanidad experimentará no solo la invasión de los Granui, sino de otros seres que no conocen, a los que llaman los corruptos, añadiendo complejidad innecesaria en la trama y no sé, es que encuentro muchos problemas. Ya os lo contaré todo en la reseña que supongo que se va a publicar en 2 o 3 semanas, que no está hecha, pero bueno, ya os avanzo mi opinión. Este era el único libro de esta sección porque he leído sobre todo fantasía.
así que la siguiente sección, la de fantasía y el terror, va a ser bastante más larga. La primera novela de esta sección es La daga de Philip Pullman, que es la segunda parte de su trilogía de fantasía steampunk La materia oscura. Es la novela más corta de las tres con diferencia, con nuevos personajes y la acción también poco desarrollada porque es un sello de este autor y con un histrionismo de los personajes del que ya os hablé y que os he hablado en las reseñas. Pero en esta novela, que es cierto que es de transición, ya aparecen nuevos universos y por supuesto se introduce al segundo protagonista de la trilogía, Will Parry, un niño de la misma edad que Lyra, pero que no procede de su universo sino del nuestro. Es una novela que se centra sobre todo en el desarrollo de Will y en el siguiente artefacto, la daga, que combinada con el aletiómetro de Lyra serán esenciales para resolver esta trama central que recorre los tres libros sobre el pecado original y el enfrentamiento contra la autoridad. Aunque es cierto que en realidad la trama principal aquí avanza poco y se reserva sobre todo para el tercer libro. La siguiente novela, por supuesto, pues es la tercera parte de esta trilogía, El catalejo lacado, que es la novela más larga de las tres, siendo esto algo necesario porque se añaden más tramas que siguen a varios personajes además de Will y Lyra. Dentro de estos personajes adicionales merece especial atención el arco de Mary Malone, que es la científica que Lyra conoce en el mundo de Will, es decir, el nuestro. Es una novela en la que vemos aún más universos paralelos y creo que los más interesantes porque vamos a ver una fauna y un tipo de vida completamente diferente y por supuesto está centrada sobre todo en el desarrollo de la trama principal del pecado original y el enfrentamiento contra la autoridad que inició Lord Asriel al final del primer libro. En este libro también tienen un papel central los padres de Lyra y tienen un final que a mí me gusta, pero es cierto que o gusta mucho o gusta poco, pero que sin duda es coherente con lo que quería plantear Philip Pullman, que no deja de ser este elemento teológico que tiene que ver con el pecado original y Dios. Así que, bueno, es una trilogía que sin duda es un clásico dentro de la fantasía moderna. El siguiente libro es Grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix, que se trata de una novela de terror y misterio con los toques cómicos característicos de este autor. Es una de sus novelas más recientes porque se publicó en el 2021 y por supuesto tiene la peculiaridad de Hendrix que juega siempre con la metaficción de la trama que nos plantea el libro, por lo que la edición, cómo se plantea el envoltorio, es muy importante y un elemento esencial de la trama que nos cuenta. En este caso, el tema son las slasher movies de los 80 y el concepto de Final Girls, aquellas chicas que al final de la película sobreviven después de que todos sus amigos hayan muerto y consiguen matar al asesino, o eso creen ellas. Es una novela rápida de leer y entretenida y sin ser para mí la mejor novela de este autor porque creo que a veces es algo simple, sí que tiene buenos giros y al final la simpleza que caracteriza a este libro es lo que caracteriza a las películas que está intentando emular. Está protagonizada por Lynette, una mujer de 30 y tantos años que es una de estas Final Girls que forma parte del grupo de apoyo formado por otras Final Girls. Curiosamente, la historia de cada una de ellas hace una clara referencia a una saga de slasher movies o otra, de nuestra realidad me refiero, y es una protagonista que es la que peor se ha enfrentado a su trágico pasado porque tiene claramente estrés postraumático, ansiedad y paranoia que se ve aumentado desde el inicio de la novela cuando una de ellas es asesinada, Adrienne, y se produce un ataque del tipo slasher movie en un campamento, por lo que Lynette está convencida de que van a morir todas y nadie se la cree. Y la última novela de esta sección es Jonathan Strange y El señor Norrell de Susanna Clarke, que es una novela que muchos me habéis insistido en que me lea y la verdad es que me ha encantado. Es una novela de fantasía un tanto peculiar porque es la novela que existiría si Jane Austen, Dickens y Tolkien tuviesen un hijo, porque mezcla el estilo literario del siglo XIX pero con toques de fantasía. Nos presenta una historia alternativa de Inglaterra en la que, además de la historia real que ha pasado, existe también la magia, por lo que los eventos mágicos se han ido mezclando con la historia real.
Es una novela que ha ganado muchos premios y que una de sus características principales pues, son estas escenas costumbristas y comedia de situación típica del siglo XIX y en concreto de Austen y Dickens, porque se sitúa a inicios del siglo XIX durante las guerras napoleónicas, por lo que tiene todo el sentido el estilo literario que acoge. Pero esto hace a su vez que no sea tampoco apta para todos los fans de la fantasía, sino que se tiene que saber qué es lo que se va a leer. Es una novela muy compleja, muy larga, que se escribe desde el punto de vista de varios personajes, no solamente de los dos protagonistas, aunque es cierto que se centra en desarrollarlos a ellos y a su complejidad, son personas muy difíciles y nos plantea, aparte de la existencia de esta magia, la existencia también de mundos paralelos, en concreto el mundo humano, el mundo feérico y el mundo del infierno. Además es muy importante también la metaficción porque hay como 150 notas a páginas para dar credibilidad a la existencia de la magia a lo largo de los siglos y que realmente Clarke desarrolla detalladamente y sin contradecirse. La historia se sitúa 300 años después de que se haya dejado de practicar la magia en Inglaterra con la aparición de un nuevo mago práctico, es decir, que utiliza la magia, llamado Norrell, que ha decidido que su misión en la vida es devolver la magia a Inglaterra y ayudar en la guerra contra Napoleón con esta magia. Pero bueno, es un señor muy complejo porque tampoco quiere que existan otros magos y quiere poseer todo el conocimiento y controlarlo todo. Y en esto se mezclan también las profecías mitológicas del rey cuervo, que recuerdan muchísimo a todo el tema del rey Arturo, que es quien llevó la magia a su punto álgido en el siglo XII. Es una historia muy compleja que tampoco os puedo detallar demasiado, así que si os interesa os remito a la reseña de la novela. El siguiente apartado es el de clásicos, contemporánea, narrativa, miscelánea, es decir, donde meto el resto de los géneros que no son fantasía ni ciencia ficción, y empezamos con Los versos satánicos de Salman Rushdie, que es una novela de realismo mágico y también surrealista con importantes toques del posmodernismo, complicada de leer como todo lo de Rushdie. Esta novela es la más famosa de este autor porque desde su publicación en 1988, Rushdie vive amenazado de muerte y de hecho se han llevado a cabo diferentes ataques contra su vida y han muerto decenas de personas relacionadas con este libro porque el título de Versos satánicos hace referencia a unos versos recibidos por el profeta Mahoma, que actualmente se consideran una blasfemia por los sectores más extremistas del Islam, que son los que tienen amenazado de muerte a Rushdie. Es una lectura muy compleja donde el elemento central no es la religión ni Mahoma, sino el concepto de identidad de los dos protagonistas, Jibril y Chamcha, que están divididos entre la India y el Reino Unido como el resto de inmigrantes o que tienen lazos muy fuertes entre estos dos países, aunque ambos parten de puntos muy diferenciados. La novela se estructura con un marco narrativo del realismo mágico, donde tenemos esta trama central del presente de Jibril y Chamcha, que empieza con un ataque terrorista en un avión y ellos cayendo del cielo, salvándose misteriosamente, pero sufriendo una transformación en ese momento, con Jibril convirtiéndose en un ser angelical y Chamcha en Saitán, en el demonio. Unas transformaciones que los obligarán a examinarse a ellos mismos y a su propia identidad. Este marco narrativo sirve también para introducir muchísimas subtramas que sobre todo son los flashbacks de ambos personajes y también los sueños de Jibril como el arcángel Gabriel, que nos lleva a escenas bíblicas y mitológicas, que es donde surgen los grandes problemas con los extremistas islámicos. La siguiente novela es otro clásico, que es Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Kesey, que es una novela de 1962 de narrativa o tragedia. Es una novela realmente difícil de clasificar en la que influye de forma muy importante elementos biográficos del autor, porque Ken Kesey participó en experimentos mentales del gobierno utilizando varias drogas, además de que él mismo llevaba a cabo experimentos con drogas. Y después de participar en estos experimentos, estuvo trabajando en el psiquiátrico donde se llevaban a cabo. Así que toda esta experiencia es lo que lo lleva a escribir esta novela. La novela transcurre en un hospital psiquiátrico en Oregón y en concreto en el ala de pacientes crónicos y agudos que se considera que no tienen demasiada peligrosidad. Es una novela que no deja de ser una crítica de la psiquiatría del momento y de cómo funcionaban estos centros cuando intentaban encontrar un equilibrio entre el maltrato a los pacientes y esta sustitución para los nuevos medicamentos y los tratamientos más humanos. Y
profundiza también en la complejidad de la psicología humana, que no es tan fácil como decir que alguien está enfermo o no está enfermo porque no deja de ser una persona. Está narrado a través de el jefe Bromden, un paciente que lleva allí muchísimo tiempo, un par de décadas, y que sufre esquizofrenia paranoide. Y esto hace que su narración, al ser desde su punto de vista y en primera persona, se vea mezclada con esta enfermedad, por lo que a veces cuesta distinguir entre los eventos reales que está viendo y lo que forma parte de su cuadro paranoide, porque está convencido además de una conspiración del gobierno para acabar con todas aquellas personas que son diferentes, y ve la encarnación de todo este sistema en la enfermera Ratched, que es quien controla esa ala. Y la realidad es que, por lo que vemos, esta señora tiene poco criterio médico y una visión muy subjetiva de la realidad. El equilibrio en el que vive esta ala se ve disrumpida al inicio de la novela por la llegada de un nuevo paciente, McMurphy, que iniciará una lucha contra la enfermera Ratched para conseguir más derechos para los pacientes, aunque también desde un punto de vista egoísta. Es una novela muy interesante que me ha gustado muchísimo y que además no deja de ser cortita y tiene las páginas justas para que no se convierta en algo muy farragoso. Y finalmente, el último apartado es el de los cómics y el manga, y el primero de ellos es el primer integral del Hellblazer guionizado por Paul Jenkins, que sigue por supuesto con la historia de su protagonista, con el mago callejero de Londres, John Constantine. Es un guión que me parece más sencillo que Garcenis, pero que tiene buenas historias y que está formado por muchos números que son autoconclusivos, aunque es cierto que todos ellos tienen que ver con la trama principal. Pero bueno, son historias cortas que se leen rápido y que pocas veces se hace pesado de leer cuando no es realmente dinámico. Además, el dibujo de Sean Phillips me gusta también muchísimo más que el de Dillon. No es mi dibujo favorito, pero sí que creo que funciona muchísimo mejor tanto a la hora de dibujar la acción como de mostrar las expresiones de los personajes. Además, Jenkins recoge las tramas principales tanto de Delano como de Garcenis y sigue allí donde lo dejaron. Nos presenta también nuevos personajes secundarios del pasado de John Constantine que están creados por Paul Jenkins y que se relacionan sobre todo con la cultura underground inglesa relacionada con el punk y el anarquismo. Y por supuesto, las tramas principales tienen que ver con las consecuencias de cómo terminaron los arcos de Garcenis con respecto a su lucha con el primero de los caídos, con su alma. La explosión de esta etapa de Paul Jenkins la vemos en el primer arco grande, Masa Crítica, en la que para salvar al hijo de su amigo punk del pasado se ve obligado a entregar su alma, pero no entrega su alma, sino que lo que hace es dividirla y deshacerse de su lado oscuro y de todo aquello que no quiere recordar, enviándola al infierno. Y claro, esto hace que su alma quede dividida y no se sienta una persona completa, por lo que el resto de los números irán dirigidos a esta cuestión. Y finalmente, lo último es el manga de Trigun o Trigun de Yasuhiro Naito, que aún estoy leyendo, pero como su publicación está dividida entre Trigun y Trigun Maximum, pues en este grapa os voy a hacer referencia a la primera parte, que es la más corta porque son únicamente 2 integrales de este grosor. Porque en su momento la revista en la que estaban siendo publicadas se canceló y por cuestiones de derechos pues tuvo que cambiar el título para poder seguir. Se trata de un shonen de acción espacial western muy famoso, sobre todo por el anime porque es realmente bueno, y presenta pues una idea que me parece divertida y que tiene su originalidad, pero este manga tiene un problema bastante grande que no se ve en el anime porque es un formato diferente, y es que el dibujo no es del todo claro y se genera una gran confusión sobre lo que está pasando, y lo que es peor, que no sabemos muchas veces quién está diciendo qué porque los diálogos no se referencian a un personaje en concreto, que no pasa nada si eso pasa de vez en cuando, pero si pasa en el 50% del manga es un problema, y es algo que se mantiene a lo largo de todo el manga, porque ya voy por el 70% de la segunda parte que tiene 14 tomos. Aún así, es una historia que está genial y que los personajes son muy carismáticos y que tiene un importante elemento dramático, y la historia de trasfondo, que sobre todo la vamos a conocer en la siguiente parte, tiene profundidad y dramatismo y realmente confiere muchísimo peso al manga, pero claro, sigue manteniendo estos problemas que os digo. Esta primera parte de Trigun sirve sobre todo para presentar al mundo en el que transcurre y a su protagonista, Vasle Stampida. Todo transcurre en un mundo desértico, en un planeta sin especificar, al que llegó la humanidad 150 años atrás
después de que hubiese un fallo muy importante en las naves de colonos y se estrellasen en ese planeta. Y claro, es un mundo árido en el que cuesta mucho sobrevivir y los humanos únicamente han conseguido sobrevivir gracias a recurrir a las plantas, que son como unos seres entre inorgánicos y orgánicos que están contenidos en unas esferas y que generan una importante cantidad de energía de diferente tipo. Pero el problema es que tras 150 años algunas de estas plantas están empezando a morir, por lo que la situación de la humanidad cada vez es más desastrosa. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Y sobre todo, si os ha interesado alguna de estas obras, id a ver las reseñas si no la habéis hecho todavía. Nos vemos en el siguiente vídeo.